Hoy hablaremos del homicidio internacional de persona protegida. Este es un crimen de guerra establecido por el Estatuto de Roma en el artículo 8. Consiste en ocasionar la muerte de una persona en el desarrollo de situaciones ligadas a conflictos armados. Estos pueden ser de carácter interno como de carácter externo, y se les da un reconocimiento especial a personas de particular vulnerabilidad. Son personas protegidas aquellas a las que se les aplica un tratado humanitario, en especial los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales que se encargan de proteger especialmente a estas personas. ¿Y qué personas son? Población civil, especialmente mujeres y niños, combatientes heridos, enfermos o náufragos, prisioneros de guerra, equipamiento médico, incluidos los vehículos y la infraestructura, siempre y cuando no tenga fin militar, en especial la Cruz Roja y el personal religioso. Toda persona que sea persona especial debe ser tratada humanamente, cuidada y comunicada, bien sea con un representante o con un médico de la Cruz Roja. Los elementos del homicidio intencional a persona protegida son 5. En primer lugar está lo que conocemos como el verbo rector del delito, que en este caso es dar muerte o quitar la vida a una o más personas. En segundo lugar, que las víctimas sean personas protegidas por el derecho internacional humanitario según los convenios de Ginebra en 1949. Tercero, que el autor sea consciente de dicha protección especial que tienen las víctimas. Cuarto, que los hechos se presenten en el marco de un conflicto armado. Y quinto, que el autor sea consciente de ese conflicto armado. Para ello, la Cruz Roja Internacional ha dicho que solo se requiere que el autor conozca las circunstancias de hecho que generan este conflicto armado y no las circunstancias de derecho. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, podemos relacionarlo con otros crímenes de guerra que están en el Estatuto de Roma en el mismo artículo. Estos son el trato inhumano, causar sufrimiento deliberado, tortura y sometimiento a experimentos biológicos. Lo relacionamos porque todos pueden llevar a que se configure el delito de homicidio en persona protegida. ¿Por qué? Porque todos pueden terminar en la muerte de la persona. Ahora, ¿por qué este crimen de guerra es al mismo tiempo una infracción al derecho internacional humanitario? En principio, el DH es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos adversos que genera un conflicto armado. Por lo tanto, su finalidad principal es solucionar los problemas de índole humanitario derivados del conflicto armado, limitando así el derecho de las partes implicadas a elegir medios y métodos para hacer la guerra. Con ello se protegen ciertas personas y bienes que pueden verse directamente afectados por ello. En ese sentido, la prohibición del homicidio intencional a persona protegida es la prohibición de la conducta a quienes hacen parte de esta guerra, es la regulación de su comportamiento. Al violar dicha prohibición se comete una infracción directa al derecho internacional humanitario, pues dentro de los objetivos principales se encuentra otorgar normas mínimas de humanidad donde la fuerza y la violencia se utilicen únicamente cuando sea necesario. Y en ese sentido, quitarle la vida a una persona que además está protegida por estas normatividades es una infracción directa. Frente a este crimen de guerra haremos mención acerca del caso de Hanna Laoud. Laoud era un hombre de 38 años, de origen libanés, quien se desempeñaba como alto funcionario del Comité Internacional de la Cruz Roja en Yemen. Él estaba a cargo del programa de detención. A él le disparan mientras se dirige en un vehículo hacia una prisión a las afueras de la provincia suroccidental de Ta'iz. Frente a esto, la ONU ha resaltado la importancia de brindar una protección de que todas las partes dentro de este conflicto tan sangriento como lo es el conflicto en Yemen, le brinden una protección a estas personas que desempeñan estos trabajos humanitarios, teniendo en cuenta que en Yemen cerca de 22 millones de personas dependen de estas ayudas internacionales, por lo cual la labor de estos trabajadores humanitarios es una asistencia vital. Igualmente, tenemos que la investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha resaltado que gobiernos como lo es el gobierno de Yemen destacan por la falta de responsabilidad generalizada que tienen frente a las múltiples violaciones que se cometen. Lo anterior se da dentro del conflicto armado de Yemen. El conflicto tiene sus raíces en 2011 cuando un levantamiento forzó al presidente autoritario del país a ceder el poder. Este nuevo presidente tuvo problemas con un movimiento separatista del sur y con Al-Qaeda. El movimiento separatista del sur en 2014, debido a la corrupción e inseguridad alimentaria, se levantó en guerra y derivó en el exilio de este presidente. Los huites a la fecha tienen todavía el control sobre la capital de Yemen. En esta guerra hay violaciones al derecho internacional humanitario. Hay violaciones al derecho internacional humanitario porque se realizan combates y ataques indiscriminados sobre zonas residenciales, ataques aéreos contra viviendas donde resultan heridos civiles y niños, derivando en muertes. En 2019 hubo un caso que se atacó una prisión UTI donde murieron 130 personas y 40 más resultaron heridas.